Y nos encontramos en un nuevo resumen para enterarnos de todo lo que pasaba en este tremendo miércoles, en el que este jugador se retira del Barcelona por las críticas. Y es que en medio del emotivo reencuentro entre el Cuti Romero y Heung-min Son, mirá las últimas noticias que se viven en esta jornada en la que Leo Messi daba inicio a su Messi Cup, un torneo sub-16 en el que invitó a los clubes con los que mejor relación mantiene, sumando a su Inter Miami, al Barcelona, el City, el Inter, Atlético Madrid, Chelsea, River y un Newell's que le cantó al verlo. Bueno, buen día, buen día. Una copa que contó con su presencia en varios de los partidos que se jugaron en el estadio de su equipo, buscando promover el torneo para que se siga haciendo tras su retiro. En otro proyecto para potenciar su imagen, en una semana cargada en la que también programó un viaje a la India para diversas actividades, recibiendo en agradecimiento esta estatua suya de 21 metros de altura, siendo la más alta que le hicieron hasta ahora, en un reconocimiento emotivo como el que recibiría Neymar al reencontrarse con Mateus, el hincha que le había pedido un festejo cuando luchaba con una leucemia hace 13 años. Un momento muy viral en las redes que también debatían las declaraciones de Pepe, el jugador que comparó que Cristiano era Vegeta y Messi Goku por sus formas de ser. ¿Y bancás la comparación? Igual, hoy teníamos más declaraciones porque Garnacho rechazó querer regresar al United. Sorry? Manchester United. No. Do you feel sad about how it finished? No. A la par, Guardiola le dio este curioso consejo a Xabi Alonso ante los rumores por una salida del Real. Está un poco solo, digamos. Que mee con la suya. Y como no me hará Colonia, le irá bien, ya verás. Nos ha guardado el titular, ¿eh? Un tema del que se hablaba mucho en una España en la que sorprendió todo el caso de Ronald Araujo, el central uruguayo de 26 años que quedó hundido desde el 25 de noviembre cuando fue expulsado en 43 minutos ante el Chelsea por doble amarilla. Una baja que provocó que los Blues los goleen 3-0, dejando a Araujo como el culpable para miles de hinchas que lo destruyeron en las redes sociales, haciéndole un gran daño al jugador que le pidió al DT Flick no volver a ser convocado hasta sentirse bien. Ahora no se siente preparado para competir. Un problema que viene cargando desde hace largos meses, por lo que sin aguantar más pidió licencia por tiempo indeterminado para no ir a entrenar al no sentirse mentalmente estable. Desde el Barça le dieron su apoyo, pero sin tener certezas de su futuro, empezaron a analizar la chance de fichar otro central. Mucha incertidumbre en torno a lo que puede pasar con Araujo. Con el correr de los días se informó que el problema era más grave de lo que se creía, revelando que Araujo pensaba incluso romper su contrato con el Barcelona para retirarse del fútbol por varios meses. Pero entre todos los pensamientos le aconsejaron a Araujo que se incline por lo espiritual, por lo que mientras su equipo se preparaba para Champions, Ronald armó la mochila y se fue al Medio Oriente con el deseo de acercarse a los templos judíos de Israel y cristianos de Nazaret y Belén para encontrar ahí las respuestas. En las últimas horas se compartieron fotos tomadas por fanáticos en las que se lo pudo ver mejor de ánimo, esperando porque pueda volver a la calma para ser feliz pronto en una cancha. ¿Y vos qué opinás de Araujo? ¿Cómo seguirá toda esta historia? Y con todo este panorama se estaba cerrando la última jornada de Champions del año en una activa noche en la que el Ajax logró su primer triunfo al vencer 4-2 al Karabaj, con una mejor suerte que el Villarreal, y a pesar de su buena liga, de local cayó 3-2 ante el Copenhague por este agónico gol a los 90 que los dejaba eliminados de una Champions, en la que el Arsenal, con un doblete del imparable Madueke y este golazo de Martinelli al ángulo, goleó 3-0 al Brujas. El Leverkusen, por este salvador gol a los 88 de Grimaldo, le empató 2-2 al Newcastle. El Dortmund, a pesar de los 2 goles de Brandt, empató también 2-2 con el Bodo Glimt, sufriendo de una nueva lesión para Anselmino. Mejor le fue a la Juventus, que le ganó 2-0 al Pafos, al igual que el Benfica, que venció sorpresivamente al Napoli en un 2-0, contando con este gol del colombiano Richard Ríos. Y en medio del empate 0-0 entre Athletic Bilbao y PSG, se cerraba todo con el partidazo entre un necesitado Real Madrid que recibía al City, que no podía frenar todo el ímpetu de Rodrigo, que después de 32 partidos volvió a convertir un golazo. Pero poco duró la alegría por este error de Courtois, que le dejó servido el rebote para que O'Reilly levante el ánimo del Manchester, que recibió después este inesperado penal de Rudiger a un Haaland que no perdonó, metiendo su gol 55 en 55 partidos de Champions, y era para cobrar falta, y con este impacto el City quería liquidar las cosas, pero ahí Courtois cobraba revancha y salvaba a un tocado Madrid que, a pesar de acomodarse mejor, extrañó horrores la ausencia de Mbappé, no encontrando la efectividad necesaria para remontar una derrota 2-1 que lo alejaba de los primeros puestos de una tabla que domina el Arsenal, el único con puntaje perfecto. Segundo se alejó el Bayern con 15, tercero estaba el PSG
City y Atalanta con 13, completando con Inter, Real, Atlético y Liverpool con 12. Y quedan todavía 2 fechas en un grupo que ya tiene afuera al Villarreal y Kairat. ¿Y qué pasará en 2026? ¿Podrá el Arsenal mantenerse así de fuerte? ¿O cuál crees que será el candidato en los mata-mata? Y con la despedida de la Champions por este 2025, buen día, buenas noches para todos. Mi nombre es Juaco y sentite más que bienvenido a este nuevo resumen para seguir enterándonos de todo lo que pasaba en este hermoso mundo del fútbol que ya sabe un poquito con qué se deparará de cara al 2026. Se sortearon los grupos de la Copa de la Liga, también los cruces de la Copa Argentina. Se armó ahí un poco de debate, ya lo estaremos analizando en medio de algunos movimientos, porque en River se habla de más de 12 jugadores que regresarán. En Boca se definió el tema entrenador. También tenemos alguno que otro partido para seguir disfrutando, así que vamos a estar bastante cargados en una nueva dosis en la que, como siempre, te agradezco por ser parte y a los que siempre le dejan ese valioso me gusta, que es lo que nos ayuda a que estos videos se puedan seguir compartiendo. Así que te agradezco por el aguante y con todo esto que tengas una linda semana y vamos a seguir disfrutando de este nuevo resumen de hoy. Y mientras Cristiano Ronaldo volvía a convertir en un amistoso con el Al Nassr, el Flamengo estaba debutando por la Intercontinental tras ganar la Libertadores y el Brasileirao, aprovechando el regalo de Piovi para que de Arrascaeta supera a un Cruz Azul que logró empatar al final del primer tiempo con este golazo de Sánchez para armar una intensa segunda mitad en la que de Arrascaeta volvería a aparecer a los 71 minutos para colocar el 2-1 que le dio al Mengao la Copa de las Américas, teniendo que enfrentarse ahora ante el Pirámid de Egipto por un lugar en la final ante PSG. Y tendrá chances de ser campeón del mundo. Y entre estas emociones en nuestra tierra, Boca fue perjudicado en el fútbol argentino por esto. Y mirá las últimas noticias de un fútbol que siguió movido, porque mientras en Brasil Palmeiras le renovaba a Abel Ferreira hasta 2027, Martín Palermo, después de descender con Fortaleza, recibió una oferta del Remo recién ascendido y de Alianza Lima, que tras echar al Pipo Gorosito tiene en su lista también a Omar de Felipe, que hace semanas renunció a Central Córdoba, que trabaja para mantener a Matías Perelló, la figura tasada en $800.000 por un Argentino Juniors que le mejoró el contrato a Nico 10 para que siga hasta 2027. Y en tanto Gimnasia trabaja para mantener a Fernando Sanirato en el cargo. Temperley presentó a Nico Domingo como nuevo entrenador, soñando algún día llegar a un Independiente que despidió a Maestro Puch, que se fue a préstamo al Puebla de México, con opción para que compren su pase por $1,5 millones en junio o $2 millones en diciembre. En tanto Talleres recibió los intereses de Alianza Lima por Girotti y de Paranaense por Juan Portilla, lamentando a Tevez, que quiere mantener a la mayoría para un peleado 2026 en el que se confirmaron los sorteos de la temporada, con una Copa Argentina en la que se armaron los cruces, en donde como más destacados River jugará otra vez ante Bolívar, San Lorenzo contra Rincón de los Sauces, Independiente ante Atenas de Río Cuarto, Racing contra San Martín de Formosa y Boca ante Chivilcoy, que así festejó su suerte. Sin embargo, desde el Ceneice se sintieron perjudicados al tener los octavos contra Vélez, los cuartos ante Racing y las semis puede que hasta con San Lorenzo, a diferencia de otros cruces, aunque el camino de Estudiantes y Rosario Central podría cruzarse de vuelta en los 16avos. Aún así, en esta copa podría pasar cualquier sorpresa. Lo que quedó certero fueron los nuevos grupos de la Copa de la Liga, en la que se armó revuelo por los hinchas de distintos clubes que opinaron que la zona A era mucho más complicada al contar con equipos más competitivos y de mayor jerarquía que los de la B, acusada de sumar muchos clubes con presupuestos menores. Pero entre las diferencias, además de estos grupos, se sumó la fecha de clásicos y la cuestionada interzonal, en la que tras un sorteo se fijó Independiente se medirá ante Independiente Rivadavia, San Lorenzo contra Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes Sarmiento, Rosario Central Talleres, River Vélez y Boca ante Racing, siendo así el Ceneice el único que jugará ante los 4 grandes por los puntos. Veremos qué termina pasando con el mercado de pase y el transcurso de los partidos, pero ¿a vos qué te parecieron estos sorteos? ¿Cuál crees que es el grupo más complicado de los dos? Y a la espera de que arranque la competencia, en Estados Unidos la sub-16 de River debutaba por la Copa Messi ante la presencia de Leo y su hijo, que miraron atentos el partidazo ante el Barcelona, que empezó ganando por el zapatazo de Mbappé, pero en la segunda mitad el millonario mejoró y lo empató con el penal de Cabral, motivándose para darlo vuelta con el desvío de Joaquín Amor, la gran figura que no pudo festejar del todo porque a los 81 minutos le quedó el rebote a Barcane, que ponía el 2-2 final, dejando igual grandes sensaciones por las inferiores del millonario, que seguiría con los planes para su 2026, en donde estos 12 jugadores volverán a River. ¿Con quién se quedará Gallardo? Y es que a menos de 10 días para arrancar la pretemporada, el DT avanzó con el armado de su nuevo plantel, que ya tuvo 6 bajas, dejando espacio para los refuerzos por los que trabaja Gallardo, que a la par deberá evaluar el regreso de 12 jugadores que volverán de sus préstamos, recuperando al arquero Ezequiel Centurión, que a sus 28 años se convirtió en figura y hasta capitán de Independiente Rivadavia, siendo clave para ganar la Copa Argentina, sumando 20 vallas invictas en
en 57 partidos. La lepra quiere comprarlo para la Libertadores y él quiere continuidad. Como defensas volverían Daniel Zavala, el central que a pesar de ilusionar como lo hizo Rivero, no tuvo minutos en Huracán con Kudelka y encima por una rotura de ligamentos en mayo se perdió el año. Y el lateral izquierdo Gonzalo Trindade, de 21, que estuvo cedido en Central Córdoba, pero sin sumar minutos desde agosto. Para el medio regresarán los 5, Elian Jiménez de 21, que se ganó la titularidad en Sarmiento, siendo una pieza importante con 2 goles y una asistencia, y Tobías Leiva, también de 21, que empezó muy bien en Aldosivi, pero por una lesión en la rodilla perdió rodaje en el tramo final del torneo. Aparecen también los volantes Tomás Galván de 25, que se convirtió en alguien importante para Vélez, dándole a Barros Esqueloto soluciones y también goles con 4 tantos. Tomás Castro Ponce de 24, que jugó 30 partidos con Almagro en la segunda categoría, y Thiago Cerrago, que a sus 21 años se convirtió en una de las figuras de Aldosivi, siendo clave para mantenerse en primera con su gambeta, pase y una gran técnica que fue aprovechada por izquierda y derecha. Mientras que para el ataque River contará de nuevo con Oswaldo Valencia, el 9 colombiano que no pudo convertir en el Cúcuta de la segunda de su país, Franco Alfonso, el habilidoso extremo de 23 años, que tuvo un rol más secundario en Central Córdoba sin aportar goles o asistencias, Alexis González, el centro delantero de 20 años que disputó 18 partidos en el Audax de Chile, convirtiendo 3 goles, y Tomás Nasif, el goleador de 21, que tras sus problemas en el tobillo tuvo que alejarse más de 6 meses de la cancha, frenando su buen momento en Banfield, en donde había metido 3 goles, un parate por el que Gallardo analiza que le extiendan el préstamo por un año más, sin opción de compra y con chances de repescarlo en junio. Después el resto será evaluado en la pretemporada, en donde Cerrago, Galván y Jiménez son los favoritos para quedarse. Veremos qué termina pasando. ¿Vos a quién mantendrías, a quién prestarías y a quién venderías de esta lista? Y mientras Gallardo analiza el futuro de River, Riquelme eligió el DT de Boca para 2026, sorprendiendo a los hinchas. Y es que después del duro golpe de la eliminación ante Racing, Román decidió dar por finalizado el año y canceló la semana de entrenamientos para que los jugadores puedan irse de vacaciones más días al ya no tener competencias por delante. Una decisión dando una última práctica en la que destacó la figura de Paredes, que juntó a todo el plantel para pedir perdón por su reacción cuando Úbeda sacó al Chango por Velasco, confesando que no estaba en contra de Alan, sino que sentía que Ceballos no podía salir de la cancha. Unas palabras en las que también buscó reconciliarse con Úbeda, buscando que no se rompa la paz que se había encontrado en estos últimos meses. Un momento que terminó en un aplauso grupal, buscando que para 2026 todo mejore, algo de lo que sería testigo Román, que se reunió con el Chelo Delgado para planear la próxima temporada, creyendo que a pesar del disgusto de los hinchas, la mejor opción era que Úbeda continúe con su contrato que vence en junio, viendo que no había nadie mejor para reemplazarlo actualmente, a pesar del ofrecimiento de Jorge Almirón. Además, Claudio ya tiene planificada la pretemporada, el balance del plantel y los jugadores de la reserva que van a sumarse al plantel, con el visto bueno de Paredes, que terminó siendo fundamental para que Román mantenga al técnico, al que igual le sumaría un ayudante más a su cuerpo técnico. Por el momento se habla de Ron de la reserva, un tapado de las inferiores o alguien cercano a Úbeda, que tendrá el gran desafío de clasificar como primero en la fase de grupos de Libertadores. Y con todo el revuelo, ¿a vos qué te pareció esta noticia? ¿Bancás que Úbeda siga en el cargo? ¿Es lo mejor para Boca? ¿O vos a quién hubieras traído como DT?